Bueno, hermanos, después de ese recorrido histórico y esa descripción del contexto, nos preguntamos, ¿quién es en realidad Isaías? Hemos hablado mucho de Isaías, ¿no? Pero de su ministerio, de lo que él hizo y el momento en el que vivió. Aún así, ya tenemos alguna idea vaga de qué tipo de persona era Isaías. Pero quiero que ahora consideremos eso más puntualmente. ¿Quién es Isaías? La persona. No el libro, la persona. Si algo está claro en este punto, es que este hombre es el más grande de los profetas. Y esta es la grandeza del profeta Isaías, que los críticos, cuando digo críticos, la palabra crítico se refiere a los que hacen análisis crítico de la Biblia. La palabra crisis significa analizar, desmenuzar. Entonces los críticos de la Biblia son los que miran la Biblia con lupa, ¿sí? Esta es la grandeza de este profeta, que los críticos llevan más de 2 siglos tratando de descifrar la enigmática persona de este profeta. Los más agudos críticos de la Biblia han llegado a ver en el libro de Isaías varios Isaías, con personalidades propias. Los más sensatos dentro de los críticos hablan de 2 o incluso 3 Isaías. El proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. O sea, cuando analizan el texto encuentran personajes diferentes. Incluso algunos han llegado a hablar de la escuela de Isaías. Es decir, que la personalidad de este profeta fue tal que en su vida discípulos se reunieron alrededor de él y a partir de su muerte completaron, editaron y compilaron la obra del profeta que finalmente resulta en este libro. Son las teorías que hay, ¿no? Pero ¿de dónde surgen esas teorías? Surgen, pienso yo, de la complejidad de este hombre, de la grandeza de este hombre. Difícil enmarcarlo, difícil encasillarlo. La mejor respuesta que podemos dar a la complejidad del libro y del profeta, pues creo que ya debe ser evidente para ustedes. El ministerio tan extenso y en tan diversas circunstancias que desarrolló Isaías, ¿no? 40 años aproximadamente, bajo 5 reyes diferentes. Empieza muy joven, antes de los 20 años, y termina su ministerio después de los 60, no sabemos cuánto tiempo. Pero dejando de lado las polémicas con respecto a la unidad del libro y si hay 3 Isaías o 2 Isaías, voy a dejar de lado por ahora eso. Vamos a hablar del profeta Isaías, que por todos, incluso los más críticos de la Biblia, es reconocido como un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Esa personalidad es reconocida por todos, incluso los más grandes críticos de la Biblia. Sí hubo un profeta que profetizó en Judá en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué tanto escribió? ¿Qué escribió? Ahí hay un debate grandísimo. Pero todos aceptan que sí hubo un profeta llamado Isaías. Vamos a considerarlo bajo 3 tópicos entonces. Primero, Isaías el hombre. Segundo, Isaías el profeta. Y tercero, Isaías el escritor. Repito, Isaías el hombre, Isaías el profeta
Y por último, Isaías el escritor. El hombre. Este hombre se llama Isaías. En hebreo, Yesayahu. Y hay una forma corta que es Yesayá. Aparecen dos formas. La diferencia entre las dos es simplemente una consonante que se fija al final. Entonces, Yesayá, Yesayahu. Cualquiera de las dos formas significa Jehová salva. Jehová salva. Debió nacer hacia el año 760 antes de Cristo. Durante el reinado del rey Usías. Ya lo vimos eso en el recorrido histórico, ¿no? Repito, entonces, probablemente nace hacia el año 760 antes de Cristo durante el reinado del rey Usías. Su padre se llamaba Amós, con Z, como aparece ahí en Isaías 1:1. No es Amós el profeta. En español aún se distingue porque Amós el profeta es con S. Y este Amós es con Z. Su lugar de nacimiento debió ser Jerusalén. Nunca nos lo dice. Pero cuando leemos el libro, la impresión que deja es que este hombre nace en Jerusalén y vive la mayor parte de su vida en Jerusalén. El conocimiento y la cultura que muestra en su libro difícilmente pudo haber sido adquirido fuera de la capital de Israel. Pero además, en su libro lo vemos muy relacionado con la corte real. Cuando usted lee el libro, siente que Isaías se mueve como Pedro por su casa en el palacio. Eso también entonces significa que Isaías debió pertenecer a una familia bastante distinguida e influyente. Tal vez de la realeza. Como hemos visto, Isaías conoce todos los detalles de la política interior de Judá. Él sabe qué movimientos políticos están sucediendo, pronuncia oráculos sobre eso, aconseja a los reyes, pero también conoce los tratos internacionales, sabe lo que está pasando a nivel internacional. Y no es que tuviera televisión por cable. ¿De dónde adquiría Isaías todo ese conocimiento? Todos esos datos que encontramos en el libro llevan a la conclusión que él se movía en ese círculo de Jerusalén, pero dentro del círculo real, dentro del círculo poderoso de gobierno de Jerusalén. Isaías también es mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Bueno, les doy los versículos exactos. Segunda de Reyes 19, versículos 1 y 2. Y hasta el capítulo 2, versículo 19. En Segunda de Reyes. No, perdón, estoy diciendo mal el dato. Repito. Segunda de Reyes 19, 1 y 2 y versículo 19. Y es mencionado en Segunda de Crónicas 26, 22 y Segunda de Siendo muy joven comenzó su ministerio profético y a la edad de 20 años aproximadamente recibió su llamado oficial a ese ministerio profético. El año en que murió el rey Usías, 740 antes de Cristo. Poco después de su vocación debió contraer matrimonio. De acuerdo a los datos que encontramos en el capítulo 7, 8 y 9 de su libro. Su esposa
simplemente referida en 8.3, en Isaías 8.3, como la profetisa. Obviamente un nombre simbólico. Nada más sabemos de su esposa. De ese matrimonio, al menos 2 hijos que tienen nombres simbólicos. Ya lo vimos, ¿no? El mayor, Sear Yasuf, y el menor, Maher Salal Hasbaz. Ya eso lo vimos desde el viernes. Sear Yasuf y Maher Salal Hasbaz. Léanse capítulo 7 y 8 para que encuentren esos nombres allá y los copien. Probablemente, solo una conjetura, el Emanuel mencionado en 7.14 sea otro hijo de Isaías. Probablemente. Pudo haber sido otro hijo de Isaías, o pudo haber sido, como les dije ayer, pudo haber sido el hijo de Acaz. O pudo haber sido el hijo de cualquier mujer que estaba ahí en ese momento. Nada más podemos decir de la vida íntima de Isaías. Esos son todos los detalles que nos brinda en su texto. Y es el profeta que más detalles da de su vida personal. Incluso de su muerte no sabemos nada. Él debió morir después del año 701 antes de Cristo. Porque en el capítulo 37, versículos 37 y 38, menciona la muerte de Sennacherib, rey de Asiria. Y Sennacherib murió en el 701. O sea, en su libro Isaías sabe que ese rey murió. Entonces, por lo menos vivió hasta el 701. Por lo menos un día después de la muerte de Sennacherib. Pero, como veíamos en el recuento histórico, muy probablemente él alcanzó a vivir en los primeros años del reinado del perverso Manasés, como testifican los últimos capítulos de su libro. De manera que podríamos extender la vida del profeta más allá del año 681. Más allá del 681. Llegaríamos acá hacia los 80 años de edad. Predicó antes de su llamamiento oficial y seguramente predicó ya jubilado. Su lengua no se pudo parar hasta que murió. La tradición judía, esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición judía en el Talmud, afirma que fue asesinado por Manasés, quien mandó a cortarlo por la mitad con una sierra después de haberlo metido en un tronco hueco. Eso dice la tradición judía. Algunos dicen no es un dato corroborable, algunos otros dicen algo de verdad debe tener, pero no sería extraño, de acuerdo a lo que vimos de Manasés, no sería extraño que ese rey haya hecho esto con el profeta que le estorbó la vida. Si quemó a sus hijos, Manasés quemó a sus hijos para Moloc, allá en el valle de los hijos de Hinón, ¿por qué no pudo hacer esto? ¿Sí? Y ese dato de la muerte de Isaías aserrado por la mitad parece ser recogido en Hebreos capítulo 11, versículo 37. Leámoslo. Hebreos 11, 37. Parece ser, todo esto ya estoy conjeturando, no estoy afirmando. En la lista que da Hebreos 11 de los hombres que anduvieron por la fe, entonces en el versículo 37 dice lo siguiente: fueron apedreados, aserrados, noten la expresión aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces algunos dicen que esa mención del aserrados allá probablemente esté recogiendo esa tradición judía de la muerte de Isaías. Claro, el profeta gozó de momentos de popularidad y de respeto, como en los días de Usías y de Acaz.
Fueron días donde el profeta era muy bien recibido, respetado. Alcanzó un buen alto índice de popularidad. Pero también, y más que los otros, tuvo tiempos de impopularidad, como en los días finales de Ezequías y en los primeros años de reinado de Manasés. Porque Isaías se dedicó a denunciar la inmoralidad creciente y las alianzas políticas que estaban haciendo estos reyes. Sus escritos revelan un carácter decidido, franco y enérgico. Isaías no temía denunciar el pecado. Para eso se necesita un carácter firme, fuerte, decidido. A Isaías no le da miedo entrar a la corte del rey y denunciar los pecados del rey. Pero tampoco le da miedo pararse en la plaza pública y denunciar pecados. Y definitivamente aprendimos de Isaías que no se dejó abatir por la constante incredulidad del pueblo y el rechazo tácito de su predicación. Un hombre de fe, un hombre firme. Él entendía que el éxito no consiste en ser popular, sino en ser fiel. Ese fue Isaías. Sobre todo entonces fue un siervo fiel de Jehová. Aceptó humildemente su vocación al ministerio profético, incluso cuando Dios mismo le dijo que no iba a traer a su generación al arrepentimiento. Y así aceptó el ministerio profético. Fue un hombre de fe, por supuesto, pero también entonces fue un hombre con una fuerte esperanza escatológica. Es decir, una fuerte esperanza en que vendrían días mejores, los días del Mesías. Ese fue Isaías el hombre. ¿Qué podemos decir de Isaías el profeta? No es otro, no es el mismo. Pero en cuanto a profeta, en cuanto a esa labor profética, tal vez la manera más concisa de escribirlo es como muchos comentaristas lo hacen. Lo llaman el profeta evangélico. El profeta evangélico. No que se congregara en una iglesia evangélica. Sino que su libro es la más clara presentación del evangelio en el Antiguo Testamento. De hecho, ¿cuánto hemos hablado del evangelio estos días, no? Sin salirnos de Isaías. Usted puede predicar 1000 sermones del evangelio desde Isaías. De manera que no es exagerado llamarlo el profeta evangélico. Es el profeta, como vimos, que pone en alto la gracia de Dios. La gracia que acoge, la gracia que perdona, la gracia que purifica, la gracia que salva. De igual manera, es el profeta que más claramente presenta la figura del Mesías, llegando más allá de sus contemporáneos y mostrando al Mesías no solo como el gran rey escatológico, sino como el gran siervo sufriente de Jehová. Ningún otro profeta habló de eso. Solo Isaías habla de eso. La precisión con la que Isaías presenta la figura del Mesías y el Evangelio ha sido la razón fundamental por la cual los escritores del Nuevo Testamento lo citan tanto. Y por eso, en la medida que vamos viendo textos de Isaías, les estoy diciendo, esto está citado en este lado, esto está citado. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. La visión aguda de su propio contexto y el conocimiento profundo de la ley de Dios
lo capacitaron para alcanzar alturas escatológicas y teológicas que ningún otro profeta logró. La visión escatológica de Isaías es muy amplia, ¿sí? Cuando digo escatología, me estoy refiriendo a los días del Mesías. Isaías vio los días de Jesús de una manera tan clara, y alcanza alturas teológicas tan altas que muchos críticos de la Biblia dicen que la teología de Isaías es tan avanzada que deberíamos fecharlo por allá en el siglo II o III antes de Cristo. Claro, porque piensan que hubo una evolución en ideas teológicas en Israel. Pero realmente la teología de Isaías es muy avanzada. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando de la teología del profetismo. ¿Cuánto nos enseña acerca de la teología pastoral? O lo que estuvimos hablando ahorita de la paternidad divina. ¿Cuánto enseña la teología acerca de la paternidad divina? Que luego el Nuevo Testamento va a hablar bajo la figura de la adopción. ¿Qué otro profeta presenta eso? ¿Qué otro profeta tiene esa agudeza teológica que Isaías? Pero como profeta, en primer lugar fue profeta de su pueblo y para su época. Habló en primera instancia a sus contemporáneos. Isaías no era un loquito hablando de cosas que iban a pasar siglos después. ¿A quién le interesaba eso en sus días? Ya lo vimos y por eso hicimos tanto énfasis en el recuento histórico. Isaías habló a su gente, habló a su situación histórica. Respondió con palabras divinas a la situación que estaba viviendo su pueblo. Todas sus profecías, todas, aun aquellas que se remontan siglos adelante, echan raíces en la situación histórica del siglo VIII. Y fueron apropiadas por sus oyentes. Por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si usted no entiende esa profecía, lo que significó en el contexto histórico, como lo explicamos en estos días, usted va a Mateo y solo dice, ah, sí, Jesús es Emmanuel, qué bonito. Pero no hace una conexión con lo que el profeta quiso decir. Entonces, él siempre habló a la gente de su época. Isaías 22:4 es quizá el texto que más claramente nos muestra el corazón del gran profeta. Isaías 22:4. Es uno de esos poquitos versos donde el profeta abre su corazón. Isaías muy reservado con respecto a su corazón. Pero vea lo que dice acá. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Notan el corazón del profeta? Déjenme llorar amargamente. Ese es un verdadero corazón profético, ¿no? ¿Qué sentiría usted hacia gente que usted le predica continuamente y cada vez se muestran más endurecidos? ¿No le lanzaría 1000 maldiciones? A veces el púlpito se vuelve así, ¿no? Bueno, el pastor tiene que recordar esto que dice Isaías. ¿Qué puede hacer un profeta? ¿Qué puede hacer un pastor cuando predica y el pueblo no responde? Y llorar amargamente delante de Dios. Llorar. Correcto. Ese era el corazón profético de Isaías. Estas palabras probablemente fueron pronunciadas cuando Judá fue librada milagrosamente de la invasión asiria.
creen ustedes que debieron hacer los judíos cuando Asiria levantó el cerco y se fue? Y fueron librados. ¿Qué piensan ustedes que debió haber hecho Judá? Agradecer, arrepentirse, llorar amargamente. No, merecíamos eso por nuestros pecados. Y Dios nos libró. ¿Sabe qué hicieron? Versículos 1 y 2 del capítulo 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. ¿Observan lo que hicieron los judíos ese día de gran liberación? Subieron a las terrazas, hicieron una gran fiesta. Cuando debieron más bien entrar en duelo por causa de sus propios pecados. La gracia debía haber producido eso en ellos. Versículos 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo lo cita, ¿no? En 1 Corintios 15:32. El abuso de la gracia. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué pecado? ¿Cuál es el pecado que dice que no será perdonado? ¿Ah? ¿Cuál? Tal vez la ingratitud. No era día de fiesta. Era día de ayuno, de vestirse de cilicio. En palabras del gran profeta, y en esto consiste la aguda visión del hombre de Dios, y por eso él era un profeta. La liberación física no logró librar a Judá de sus propios pecados. Versículos 3 y 4. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Y el versículo 2, tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. O sea, ¿qué muertos son? Muertos espirituales. Ese día hubo una liberación física, pero la esclavitud espiritual continuó. A la ruina física del país, como resultado del avance asirio, versículos 5 al 11, ahora se suma la ruina espiritual del pueblo. En otras palabras, ¿cómo quedó Judá después del avance asirio y su retroceso? Quedó físicamente desolado y espiritualmente arruinado. Ese fue el resultado. ¿Qué más podía hacer el profeta? Si no llorar amargamente. Qué corazón el del profeta, ¿no? Sin embargo, tales sentimientos no amarraron la lengua profética. Por el contrario, impulsaron al profeta a que predicara con mayor ímpetu. No sé que vaya llorando. Al contrario, se para a seguir predicando. ¿Por qué razón? Porque Isaías tenía la convicción de que solo a través del ministerio de la palabra Israel puede ser salvo. Entonces no puede callar. Isaías 55, versículos 10 al 11. Famosos, conocidos estos versículos. Isaías 55, 10 al 11. Seguramente usted ha escuchado alguna predicación de este texto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa era la convicción de Isaías. La palabra que hoy endurece es la única esperanza de salvación futura. Entonces no hay opción. No hay opción. Hay que seguir predicando. Por eso el profeta no deja de clamar y rogar hasta su último aliento. Algún día Dios querrá traer a efecto esa palabra predicada. ¿Cuándo? No lo sabe el profeta. Lo sabe Dios. Entonces el profeta debe profetizar. El predicador debe predicar. Algún día habrá fruto. Tal vez después de su muerte. Pero va a haber fruto. Pero Isaías también se levanta de sus días. Si bien en primer lugar predica a su época, Isaías se levanta de sus días y anuncia lo que vendría al pueblo en los siglos cercanos. Anuncia a Acaz que será librado de la coalición siro-efraimita. Capítulo 7, lo vimos. Le dice a Acaz, tranquilo, estos dos reyes se coaliaron, pero Jehová te va a librar. La señal que te da es el niño Emmanuel. Le predice a Ezequías la liberación del sirio. Isaías capítulo 37. Asiria cita a Jerusalén, ya hablamos mucho de eso. El profeta le dice, tranquilo, Dios dice, vas a ser librado. El que creyere, no se apresure. Y finalmente eso sucede. Pero también Isaías profetiza que Babilonia llevaría cautivo a Judá. Capítulo 39. Note que se va alejando en los días, ¿no? Acaz en los días de él. Ezequías en los días de Isaías. Pero ahora se va hasta el cautiverio, al año 586, y anuncia en el capítulo 39 que Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia. Y finalmente alienta a sus compatriotas con el anuncio del retorno del cautiverio. Dios los va a llevar cautivos a Babilonia. Eso sucedió 150 años después de Isaías, año 587. Pero Isaías también les dice, Dios los va a traer del cautiverio 70 años después. Año 517, 520, empieza Dios a repatriar a los judíos, los trae de Babilonia. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 44 y gran parte de la última sección de Isaías habla de ese retorno del cautiverio. Incluso dando el nombre del libertador que Dios iba a levantar. Ciro, rey de Persia. Uno de los mayores tropiezos de los críticos de la Biblia es ese nombre Ciro. Allá en los capítulos 40, 44. Y Dios lo llama mi siervo también. Y mi ungido, a un rey pagano. Pero la gran encrucijada para los críticos es que, ¿cómo es posible que Isaías, 200 años antes, pueda decir que se va a levantar un rey con este nombre de otro imperio que va a derrotar Babilonia y que de manera extraña, nunca había sucedido eso en la historia, va a declarar emancipación a los pueblos que estaban allá cautivos? Mira hasta dónde puede llegar Isaías, ¿no? La agudeza, su visión profética. Para solo mencionar algunas profecías que se cumplieron en una extensión de 2 siglos al frente del profeta. Lo único que pueden decir los críticos a esto es que esto no es profecía. Es que esto tuvo que ser escrito después del acontecimiento. No por el proto-Isaías, sino por el deutero-Isaías. O sea, otro Isaías, pero ya del siglo VI. Pero aún más, Isaías no solo se queda en su siglo,
no solo avanza 2 siglos adelante en sus profecías, la percepción aguda de Isaías llega varios siglos adelante. Llega a los días de Jesús el Mesías. Y es aquí donde los críticos más crueles encuentran su mayor problema. Porque si el gran profeta del siglo VIII pudo prever eventos que sucedieron 8 siglos después, ¿por qué no pudo predecir eventos de 2 siglos después de sus días? Sí, claro, ya han lidiado con eso, ¿no? Pero una profecía como Isaías 53, ¿qué hacer con una profecía así? Algunos críticos dicen, no, el siervo sufriente de Jehová es Israel. Pero es que el siervo sufriente de Isaías 53 muere por los pecados. Israel no puede hacer eso. Pero ahí está esa profecía. Isaías 53 es uno de los capítulos más citados por el Nuevo Testamento. Se volvió como la pieza favorita del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. 52:13, recuerden que esta sección de Isaías 53 comienza en el capítulo 52, versículo 13, ¿no? Y avanza hasta el final del capítulo 53. Isaías 52:13 es citado en Hechos 3:13. Isaías 52:15, luego si quieren les paso el dato, porque si no me tomo mucho tiempo en repetir todas estas citas. Solo perciban todas las veces que he citado. Isaías 52:13 es citado en Hechos 3:13. Isaías 52:15 es citado en Romanos 15:21. Isaías 53:1 es citado en Juan 18:38 y en Romanos 10:16. Isaías 53:2 es citado en Mateo 2:23. Isaías 53:4 es citado en Mateo 8:17. Isaías 53:5 es citado en 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6 es citado en 1 de Pedro 2:25. Isaías 53:7 y 8 es citado en Hechos 8:32 al 33 y en Apocalipsis 5:6. Isaías 53:9 es citado en 1 de Pedro 2:22 e Isaías 53:12 es citado en Marcos 15:28. ¿Qué tal? Todos los escritores del Nuevo Testamento percibieron que esa profecía del siglo VIII se refería a Jesús de Nazaret en el siglo I. Y como en el caso del eunuco al que se acerca Felipe en Hechos capítulo 8, el eunuco de la reina Candace de Etiopía está leyendo los profetas. El Espíritu envía a Felipe, ve y predícale a este hombre. Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiende lo que lees? Él le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿De quién habla el profeta? Pregunta el eunuco. ¿De él o de otro? ¿Y qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio desde esa escritura. Esa escritura habla ¿de quién? De Cristo el Mesías, Jesús de Nazaret. El reinado del Mesías es descrito en el libro de Isaías con multitud de detalles, en varios oráculos. Y tengo acá una lista de más de 20 oráculos de Isaías que se refieren al reinado del Mesías. Los más famosos de ellos, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 65, por mencionar algunos. Y finalmente tenemos aquellos pasajes que son escatológicos, es decir, describen la intervención final de Dios en los días del Mesías. Y tengo aquí también una lista de más de 12 pasajes donde Isaías habla de esos días escatológicos. Los más conocidos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 10, versículos 20 al 23. Y capítulo 65, 1 al 16. Qué gran profeta, ¿no? Ese fue el profeta
Isaías. Pero no solo fue un gran hombre, no solo fue un gran profeta, Isaías sobre todo es un gran escritor. Como escritor, en reconocimiento de los más críticos agudos, de los agudos más críticos de la Biblia, Isaías es el mayor profeta clásico que existe. Es dueño de una singular maestría estilística, puede variar originalmente los temas, es un poeta de buen oído, ama la brevedad, ama la concisión. ¿Lo notaron en el capítulo 1? Hicimos un recorrido breve por el capítulo 1 y el genio literario de Isaías ya se ve en la manera como arma cuaternas, en la manera como hace listas, acompaña de calificativos, en la manera que empareja 10 acusaciones con 10 imperativos. Esto es un gran genio literario. Ahora, evidentemente hay diferencias de estilo al interior de la obra de Isaías. Pero esas diferencias son fácilmente explicadas, como ya dijimos, por la envergadura de la obra y sobre todo por el periodo tan extenso en el que él profetizó. Hay ejemplos en la literatura clásica de eso. Un poeta en sus años juveniles no escribe igual en sus años de vejez. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con Isaías. A veces tenemos la impresión de que un libro así, como el de Isaías, fue producto de una labor literaria continua y rápida, pero nada hay más lejos de la verdad. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que escribió Isaías su libro? Un día pidió un sabático, se fue a las montañas, a retiro allá, como hacen los escritores modernos. Hacen un manuscrito, se lo pasan a la secretaria, se lo revisa y publiquemos el libro de Isaías. A veces leemos el libro de Isaías con esa impresión. Como que Isaías se sentó y venga, a ver, escribamos. Se acabó, 66 capítulos. No es así, mis queridos hermanos. Ustedes ya vieron todo lo que hemos explicado, aquí, allí, un poco acá, otro poquito allí, todo regado por un lado y por el otro. Al leer el libro de corrido, y si puede haga la tarea, le toma un día entero, nos damos cuenta de que hay una diversidad bien amplia de estilos, de contextos, de públicos y de intereses. La mayoría de los oráculos, y por eso llamados así, recuerden, les expliqué qué significa oráculo, fueron pronunciamientos orales en momentos específicos. La mayoría de los oráculos fueron primero pronunciados oralmente, posteriormente sí puestos por escritos. O si no, digamos, ustedes se imaginan ya a Isaías proclamando lo que leímos en el capítulo 1 y tomando nota. Algunos profetas tenían secretarios, Jeremías tiene un secretario que se llama Baruch. Pero primero fueron pronunciamientos orales. Luego sí se ponen por escrito. Si tomamos en cuenta este fenómeno, entonces tenemos que hay secciones del libro que fueron pronunciadas en los años juveniles de Isaías, pero otros en sus últimos años. Y la gran mayoría en sus 40 años de ministerio oficial. Predicaciones a los nobles, predicaciones a los pobres, predicaciones a Judá, predicaciones a las naciones que lo rodeaban. Hay oráculos contra Moab, contra Filistea, contra Duma, contra Siria, contra Babilonia, contra Amón. Entonces, ¿en cuántos momentos, en cuántas épocas y en cuántas circunstancias diferentes estuvo predicando Isaías? Si tenemos ese fenómeno en mente, entonces el genio literario de Isaías sale a relucir. Isaías es un genio de la predicación oral. Ya lo vimos en varios oráculos. La manera como habla, como predica. Pero Isaías tiene una capacidad increíble de recoger todo eso
compilarlo en un libro, editarlo y entregarlo para la posteridad. Un gran escritor. En otras palabras, el libro de Isaías es la recopilación de 40 años de sermones. Pero lo más selecto de lo más selecto. Ni los 40 volúmenes de Spurgeon tienen la calidad de los 66 capítulos de Isaías. ¿O no? En cuanto a su capacidad oral, o sea, Isaías proclamando oralmente sus oráculos, sus profecías están cargadas de detalles especiales, todos enfocados a atraer la atención de sus oyentes. Alcanzamos a ver algunos de los detalles en el capítulo 1, ¿sí? Como la literación que hace allá cuando dice la ciudad ramera. Isaías sabe aplicar la cotidianidad a su predicación. Encontramos a Isaías predicando en la plaza, predica en el taller del artesano. Cuando habla de los ídolos, habla de cómo es que se hace y se talla el ídolo, o cómo lo hace el que funde el metal. Isaías también entra al campo del viñador y conoce la labor del viñador, capítulo 5. Isaías predica en el palacio del rey y utiliza figuras apropiadas a la vida palaciega. También predica en el templo y encontramos en el capítulo 1 descripción de 10 cosas que se hacían en el templo. Pero siempre Isaías utiliza todas esas cosas para comunicar eficazmente la palabra de Jehová. En otras palabras, si le está hablando a gente que está en el templo, ¿qué lenguaje utiliza? El del templo. Si está predicando en el palacio, ¿qué lenguaje utiliza? El de palacio. Si está predicando al artesano que está fabricando ídolos, ¿qué lenguaje utiliza? Y si está predicando en la calle, ¿qué lenguaje utiliza? ¿Recuerda ese texto que leímos donde da la descripción de cómo se vestían las mujeres? Increíble, impresionante. Usa cuanta figura del lenguaje esté a su alcance, metáforas, inclusiones, anáforas, aliteraciones, todo. Pero sobre todo Isaías es afecto a la sonoridad. Y lastimosamente nosotros lo tenemos en español, pero cuando se lee en hebreo encontramos muchos versos de Isaías agrupados con sonidos similares. Hace muchos juegos de palabras. El ejemplo más claro de eso son los nombres de sus hijos. Son juegos de palabras. En sus años finales, evidenciados en sus últimos oráculos, especialmente capítulos 56 al 66, desborda su calidad literaria, formando la mayoría de versos en líneas de 4, en cuaternos. La mayoría de los últimos capítulos están escritos en líneas de 4, en cuaternos. Lastimosamente la mayoría de versiones colocan los profetas como Isaías en formato narrativo, de párrafo. Ojalá usted se consiga una versión donde los profetas sean colocados en forma poética, para que usted se dé cuenta qué tanto de poesía hay en los profetas. Ayuda mucho para entender la manera como ellos agrupan las ideas. Su capacidad como escritor se deja ver mayormente en la forma como organizó su material. Si es tan diverso el material de Isaías, ¿no es sorprendente la manera como lo organizó en su libro? Vamos a hablar ahora en las 2 últimas horas de la estructura del libro. Es verdad que en algunos casos no se puede discernir un hilo conductor en algunos oráculos y no se puede entender muy bien por qué los colocó juntos, por qué los agrupó. Pero en una visión general, en una visión de conjunto, la obra de Isaías, los 66 capítulos tienen una armonía impresionante, increíble. La forma como unió los grandes temas de su libro nos dice mucho de él. ¿Notaron la manera como relacionamos capítulo 1 con los últimos capítulos? Eso no sale forzado, eso sale ahí. Isaías plasma unos temas en el capítulo 1 que desarrolla a lo largo del libro, pero que reciben respuesta
en los últimos capítulos, sobre todo desde el Canto del Ciervo, capítulo 50 en adelante. Eso muestra una gran capacidad literaria, una gran mente. Solo una gran mente puede compilar tan variados temas y tantos oráculos pronunciados en tan diversos tiempos y contextos en un todo armónico como el que encontramos en el libro de Isaías. Más de 95 oráculos agrupados allá en un todo armónico. Es un gran escritor.